Reiniciamos la sesión. Tomar asiento, congresistas. Tomar asientos, congresistas, para iniciar la sesión. Se le pide a todos tomar sus lugares para iniciar la sesión. Se le pide a todos tomar sus lugares para iniciar la sesión. Continuamos con la sesión. Tiene la palabra la Premier. Puede continuar, Premier. Señora Presidenta, como le reitero, yo he escuchado atentamente a todos los congresistas durante las largas horas que estoy aquí en el Parlamento. Y no tengo ni un minuto en el uso de la palabra y un congresista de la República de frente me increpa que estoy diciendo mentiras y que vaya al grano. ¿Eso no le parece a usted un faltamiento de respeto? Más allá que yo sea o no congresista de la República, soy también ministra de Estado, y si yo los he escuchado a ustedes, corresponde a ustedes que me escuchen a mí, porque tanto han pedido que se dé satisfacciones o que se señale algunas dudas que aquí se han planteado. O sea que de parte de los señores congresistas, porque les asiste el derecho de fiscalizar, se sienten con el derecho de decir que acá una ministra de Estado viene a decir mentiras, y cuando yo protesto de esa inconducta, saltan todos y me dicen que retire la palabra. Respetos, señores, guardan respetos. Respetos guardan respetos, porque si ustedes ya tienen decidida la censura, entonces ¿cuál es el teatro que están armando acá para querer escuchar razones? ¿Qué teatro es ese? Señora Presidenta, yo no estoy faltando el respeto al Congreso. Yo me debo al Congreso porque también soy parlamentaria. Lo que estoy señalando es que si estoy en el uso de la palabra en menos de un minuto, ¿cómo pretenden ellos que yo vaya directamente al grano diciendo que estoy señalando mentiras? ¿O es que me están provocando precisamente para abandonar el recinto? ¿Eso es lo que quieren? ¿Abandonar el recinto? ¿Colgarse de un pretexto para irse de acá del Parlamento? ¿Eso es lo que quieren? A ver, señores congresistas. A ver, congresistas, si escuchan, congresista Marta Chávez, por favor. Congresista Marta Chávez. A ver, vamos a pedir, un momentito pues, congresista, un momentito, estoy haciendo uso de la palabra. Un momentito, congresista. A ver, vamos a pedir a todos calma. La Premier está solicitando, con su derecho de invitada y de colega congresista también, que retire la palabra el congresista Becerril, y asimismo en su posterioridad, después el congresista Becerril ha hecho otro pedido, también de retiro de palabra. Entonces ambas partes solicito, invoco para seguir con esta sesión, de lo contrario voy a tener que suspenderla, a que la primera parte que ha faltado al respeto retire la palabra. Congresista Héctor Becerril, retire la palabra para poder seguir con la sesión. Presidenta, en aras de que esto continúe, y yo retiro la palabra mentira e invoco que se diga la verdad, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra la Premier. Gracias, Presidenta. Lo propio. Yo quiero continuar dando respuesta a lo que acá se ha planteado. Usted me está señalando, señora Presidenta, que me corresponde retirar la palabra, habiendo el señor excelentísimo y distinguido congresista Héctor Becerril retirado la frase mentiras, está diciendo mentiras. Entonces, si lo quiere así tan textualmente, retiro la palabra de caradura. Presidente. No hay por dónde, no hay por dónde. Presidenta, sí, pues yo también tengo pena, de verdad, mucha pena, porque lo que le espera al país si ustedes son gobierno. Presidenta, yo lo decía al inicio de mi intervención, que seguramente habrá más de un parlamentario que cuestione el hecho de que se haya actuado con celeridad al pedir la intervención de la Fiscalía de la Nación para que proceda de acuerdo a sus atribuciones a investigar si es que hubiese existido ilícitos penales en la publicación de la revista Correo. Señalaba, y está textualmente, y me remito a mis palabras porque hay filmaciones y hay audios que se registran de las sesiones plenarias. Dije claramente
que los funcionarios públicos tenían una hoja básica, no de este gobierno, sino de anteriores gestiones, y cité que acá, inclusive en el Parlamento, habían congresistas que en su momento fueron directores de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y señalé que, salvo el caso de las autoridades públicas, de la que la revista Correo señala se ha copiado información, según también lo ha dicho su propio director Iván Slokovich el día de ayer, aquellas personas que no correspondía haber ingresado a esa información y que para lo cual no solamente la Fiscalía de la Nación, y también lo dije, que había una comisión reorganizadora que tendrá que investigar estos hechos. Y cuando yo digo investigar, señora Presidenta, eso pasa evidentemente por procesos administrativos, porque estamos hablando en muchos casos de personal nombrado, a los que no responden por un nombramiento en razón de la confianza. Tienen estabilidad laboral adquirida y, por tanto, solo a través de un proceso administrativo se les puede remover del cargo. Si no, yo sería la primera en incurrir en abuso de autoridad. Pero entonces no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo he dicho que he cumplido con solicitar la intervención de la Fiscalía de la Nación en el mismo día. Me parece perderse en los detalles, que si fue a las 4 de la tarde, que si fue a las 5 de la tarde, fue en el día. Y es también público que yo he tenido una actividad con presidentes regionales hoy, gobernadores regionales en horas de la mañana y hasta pasado el mediodía. Y había dispuesto que se haga la solicitud a la Fiscalía para que se investigue y le he firmado. Si lo entregaron a las 4 de la tarde, eso por favor ya me parece una mezquindad del tamaño del Estadio Nacional que se le venga a increpar a una primera ministra. Se entregó en el día y actué con celeridad. Y será la Fiscalía que determine qué delitos se habrían cometido. En ese extremo, sobre todo, de personas que no tienen nada que ver con la función pública. Esa gente que se ha visto vulnerada con el acceso a información que es de carácter público, pero que no tenía por qué haberse investigado, salvo, y eso lo determinará la Comisión Reorganizadora de la DINI, una acción dispuesta por esta gestión y por este gobierno, y que también lo determinará seguramente la Fiscalía de la Nación, salvo que esas personas estén atentando contra la seguridad y el orden interno, estén involucradas en narcotráfico o estén involucradas en acciones terroristas. Eso lo dilucidará las investigaciones, Presidenta. El hecho formal de que quieren que yo presente un escrito con todos los considerandos, con los fundamentos de hecho y derecho, que individualice los actores, señora Presidenta, también me lo hubiesen cuestionado. Porque si yo hubiese omitido un nombre de alguien que supuestamente debiera ser sindicado como responsable, me hubiesen dicho que yo venía acá a apañar, que yo estaba seguramente dando un halo de encubrimiento contra alguien que trabaja dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se cumple con la formalidad, son términos legales, son términos jurídicos, y acá, señora Presidenta, hay más de un abogado. Se le dice a la Fiscalía que investigue de acuerdo a sus atribuciones. Replizo parte del artículo de la revista Correo para que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, determine cómo debe orientar su investigación y cómo la hará seguramente esta comisión reorganizadora. Y le decía al inicio, señora Presidenta, que yo le señalé, si la Junta de Portavoces lo decide, yo voy hoy día, pero me gustaría que me dieran tiempo para poder responder. Y le reitero, sino que por la bulla que se ha causado, seguramente no se toma cuenta. Al momento que yo he venido acá al Parlamento, esas respuestas no me habían sido dadas. Y no es que tampoco van a esquivar de darlas, porque como en algún caso un congresista dijo, creo que fue el congresista Octavio Salazar, esto va más allá. Claro que sí, eso se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Basta ya de cauterizar nuestra conciencia, basta ya de la permisividad frente a estos hechos.
la Fiscalía, la Comisión Reorganizadora determinará por qué se hizo la búsqueda de estos personajes que no son funcionarios públicos, cuál fue la motivación y quién ha sido el destinatario final de esa información, es decir, qué se hizo con esa información, porque esa información no tendría por qué haber salido de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién compra esa información? ¿Quién la requiere? ¿Para qué finalidad? Son cosas que se tienen que investigar y se investigarán, independientemente de quién sea el primer ministro. Dicen que, Presidenta, yo he venido acá a decir que todo está bien, que no pasa nada, y no es así. Estoy parafraseando. Si así fuera, señora Presidenta, yo no hubiese solicitado la intervención de la Fiscalía de la Nación. Y si así fuese, no hubiese dicho en mis palabras iniciales también que esto se investigará por la Comisión Reorganizadora. Y le he señalado por qué, sobre todo por la condición de muchos trabajadores que han adquirido la autoridad de su estabilidad laboral. Los hechos que se reportan en la información de Correo Semanal datan de inicios del año 2011, cuando todavía nosotros no éramos gobierno y cuando ya hemos sido gobierno. Pero he sido yo, señora Presidenta, quien ha tomado acciones. He sido yo la que no me he comido el sapo. He sido yo la que conversó con el señor Presidente de la República y convenimos el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia para proceder a su reorganización. Y esa reorganización tiene que pasar por tomar acciones. Si hay que remover a todo el personal, será removido, señora Presidenta. Si hay que retirar la confianza, como efectivamente se hará, de quienes sean responsables administrativamente o por estar a cargo de funciones de inteligencia y contrainteligencia, se hará. Y se tenía que prever que las operaciones de inteligencia no quedasen en el aire, porque el terrorismo y el narcotráfico son guerras que tenemos que enfrentar todos los peruanos. Y yo no podía pasar como una primera ministra irresponsable que simplemente dispusiese el cierre de la DINI sin verificar que esa labor de producir información de inteligencia la asumiesen los otros sectores que están en el interior. Me refiero a los ministerios, Defensa, Relaciones Exteriores. Todo eso se tenía que prever, señora Presidenta. Y cuando acá, señora Presidenta, me señalan de que el Congreso tiene que tener una participación activa en los mecanismos de control de la labor en esta labor de inteligencia que produce el Sistema Nacional de Inteligencia de este gobierno, seguramente se verificará cuando la Comisión Reorganizadora termine su trabajo y tenga conclusiones, y muchas de estas conclusiones, más allá de las acciones internas que se deben adoptar para modernizar la DINI, pasa también por reformas legislativas. Ya en su momento el Presidente de la República ha señalado que él no tiene ningún inconveniente que el Congreso de la República decida mediante una terna, cual sea el mecanismo, quién deba ser quien dirija la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero esos son parches, Presidenta. Nosotros queremos una reorganización, una modernización del sistema. Queremos que esta comisión arribe a buen puerto, que esta comisión nos señale responsabilidades, nos señale falencias, nos señale los mecanismos de control que deba tener precisamente para verificar el gasto al interior de la DINI. Si la Contraloría General de la República no hizo su trabajo en su momento, el Congreso tiene todo el derecho de exigir que lo haga, que cumpla con su trabajo. Yo tengo meses en el cargo y estamos en el 4º año de gobierno. Y en los pocos meses que tengo en el cargo he tomado acciones. He solicitado la reorganización de la DINI y lo puse a consideración de mi partido. Y mi partido, que es el partido de gobierno, el Partido Nacionalista, me apoyó. Solicité que fuera un colegiado el que tuviese a cargo este tema
de la reorganización, porque otras voces, los opinólogos, los que han ejercido un cargo de inteligencia en el pasado decían que por qué no un civil a la cabeza, y bastaba eso. O sea, una sola persona, a su solo criterio, debía proceder a hacer la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia. Desde mi punto de vista, y el partido me respaldó en ese sentido, debiera ser un colegiado, que haya alguna voz dirimente, si es que acaso alguna medida pudiera ser controvertida o generase un debate al interior de este colegiado. Y que tuviera una secretaría técnica que asistiese en el cumplimiento de estas medidas a esta comisión reorganizadora. He sido yo, presidenta, la que ha tomado acciones. Yo no permito que acá me vengan a decir o eres víctima o eres cómplice. Yo no caigo en ese juego de palabras. Yo vengo a presentarme como soy y las acciones que he tomado. Es cosa dura reorganizar una dirección de inteligencia. Para que quienes conocen el tema sabrán los que son los desafectos. Aquellos que seguramente estoy pisándole los callos y ponen el grito en el cielo porque se anuncia una reorganización que ya se inició a partir de la designación de esta comisión reorganizadora. Son estos personajes que la Fiscalía detectará y esta comisión reorganizadora que están que tiemblan ante la posibilidad de ser descubiertos, porque si ellos cometieron ilícitos penales, yo espero que para ellos haya cárcel. Sí, señor, haya cárcel, porque acá lo que se está socavando, el bien público que se socava, señora presidenta, es la fe pública, es la confianza de la ciudadanía en su Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Cómo podemos enfrentar al narcotráfico? ¿Cómo podemos enfrentar al terrorismo si tenemos una Dirección Nacional de Inteligencia que juega su propio partido? Por eso es necesario que los titulares de la acción legal como el Ministerio Público investiguen y que administrativamente nosotros hagamos lo propio. No he abdicado, presidenta, como quien es responsable de un organismo público adscrito a mi sector, a ese trabajo, pero es necesario que quienes tienen facultades coercitivas, que quienes pueden solicitar medidas restrictivas, por ejemplo, a la libertad, como el Ministerio Público, al hacerlo ante el Poder Judicial, actúe. Y para eso es necesario la actuación de los fiscales. Yo no he dicho, señora presidenta, que acá no pasa nada, y entonces dicen hay una contradicción de la primera ministra, porque si esto es información pública, ¿para qué se solicita la intervención del Ministerio Público? Por lo propio que he señalado al inicio, que esto no debiera haber alcanzado a personas que no tienen que ver en la esfera pública, que ejerzan cargos de confianza o sean funcionarios públicos. Lo he dicho textualmente, que no quieran oír es otra cosa. El congresista Bruce, señora presidenta, ha dicho que se siente decepcionado porque la información que se publicó el día de ayer en Correo, a su parecer o no habrá leído todo, está referida a los opositores políticos de este régimen. Eso no tiene sustento cuando vemos que se ha accesado a la información pública del propio presidente de la República y de su familia. Cuando se ha accesado a sus ministros de Estado, cuando se ha accesado a congresistas de su propio partido. De manera que no ha habido acá un direccionamiento, y eso lo tendrá que decidir la investigación, las investigaciones que se efectúen para haberse ingresado a una información que es pública, no solamente en registros públicos, también en los portales de SUNAT, de los órganos electorales que publicitan también lo relativo al historial político de los que hoy ejercemos un cargo de representación. En su momento el congresista Mulder, señora presidenta, señalaba que no debía cerrarse la Dirección Nacional de Inteligencia, sino que debía haber una vigilancia de parte del Congreso a la actuación de la DINI
y ver los mecanismos de control, de gasto de presupuesto, bueno, no lo dijo así, pero los mecanismos de control pasa precisamente por cómo se gasta, en qué se gasta, cuáles son los planes operativos de inteligencia que estos realizan. Y nosotros convenimos que es así, por eso es que solicitamos que se reorganicen. Saludo la intervención del congresista Juan Pari, cuando él dice que el Congreso también tiene que asumir su responsabilidad, porque quienes legislan, señora presidenta, somos nosotros los congresistas. Es cierto que el Ejecutivo tiene facultades legislativas como otros entes, inclusive la propia ciudadanía, pero es el Congreso por excelencia quien legisla. Y si ya se veía venir esto, si existe esa desconfianza que nos obliga a ir a una reorganización por parte de la DINI, ¿por qué no se dieron las leyes para poner esos candados a la labor que realiza la Dirección Nacional de Inteligencia? Señora presidenta, yo le pediría que me permitan seguir avanzando. Estoy respondiendo y estoy siguiendo el orden de las intervenciones, por lo menos aquellos que han hecho un requerimiento público. Lo he señalado, ¿por qué no he consignado los nombres de los supuestos responsables? Dice, no es este propiamente, pero lo uso como ejemplo, este oficio que se cursa al Ministerio Público es hecho por cumplir. No, señores, es el oficio de quien representa un poder del Estado, dirigido a la cabeza de otro poder del Estado, en este caso la Presidencia del Consejo de Ministros a la Fiscalía de la Nación, señalándole puntualmente qué es lo que se desea que se investigue. Todo esto que publicó ayer el diario Correo, que se investigue. De manera que entrar a los legalismos y a las horas de presentación del recurso me parece que es perderse en los detalles y no en el fondo del tema. El congresista presidenta Martín Belaúnde dice bien cuando señala que acá se tiene que investigar cuál ha sido la intencionalidad en el uso de la información, que ahí estaría lo delictivo. Y en eso convenimos, congresista. Y por eso es que, una vez más digo, el Ministerio Público y la Comisión Reorganizadora de la DINI señalarán por qué se investigó a gente ajena a la función pública. ¿Cuál era el peligro que constituía para el orden interno y la seguridad nacional? ¿Y en manos de quién está esa información ahora? ¿O quiénes son las que la solicitan? ¿Y cuáles son esas mafias también en el sector privado que se dedican a hacer seguimiento, que se dedican a hacer reglajes? Porque también acá, señora presidenta, el Congreso tiene la obligación de legislar para sancionar a esas empresas, a ese mercado negro que existe, que se dedica a hacer estas prácticas proscritas en la democracia. El congresista Jaime Delgado señalaba que acá tendrían que haber procesos administrativos. Los estoy anunciando, señora presidenta. Y cuando me presenté en el mes de enero, me dicen que exactamente lo mismo he dicho ahora, en el mes de enero de este año ante la representación nacional. No vivimos en una dictadura. Acá hay requisitos legales que se tienen que satisfacer. Yo no soy todopoderosa. Yo no soy una persona que toma decisiones por encima de las normas administrativas o legales. Tengo que cumplir, tengo que satisfacer los requisitos. Lo primero que hice, tomando nota de todas las intervenciones que en aquella oportunidad escuché de los parlamentarios en la comisión permanente, fue solicitarle oficialmente al director de la DINI que me informe sobre lo que señalaban los congresistas. Lo que el congresista García Belaúnde me indicó, lo que el congresista Eguren señaló, lo que me dijeron que habían cursado al Ministerio de la Mujer meses antes que yo abandone el cargo, ¿dónde estaba esa respuesta a esas interrogantes sobre la empresa que daba seguridad interna al Ministerio de la Mujer? Toda esa información y otras más he solicitado a la DINI. La información de esa primera presentación de la comisión permanente ha ido llegando poco a poco y ahora salta esto.
y eso se tiene que investigar. El congresista Jaime Delgado consulta si hay otros convenios con la DINI que le permite accesar a información de carácter reservado. Y, Presidenta, yo le digo que desconozco si existen otros convenios, porque si existiesen convenios, estos serían írritos. Si fuera con la SUNAT, írritos. Si fuera con el sistema de la banca, porque el derecho al secreto tributario, el derecho al secreto bancario y bursátil están respaldados por la Constitución Política del Estado y no puede haber ningún convenio que se permita, salvo autorización expresa de un juez, para accesar a esa información. Tan es así que el propio Congreso de la República tiene que solicitar esas facultades de levantamiento de estos secretos para proceder a hacer su investigación. No puede haber entonces un convenio, pero si existiese, Presidenta, ya tenemos garantizado los que lo celebraron que les espera una carcelería efectiva. La congresista Mavila, como siempre, y se distingue por eso, hace un análisis a profundidad, más doctrinario, de lo que debe ser el trabajo de un sistema nacional de inteligencia. Y hablamos de un sistema porque son varias entidades que participan en esta, cada uno dentro de su especialidad. Y señalaba que debe existir voluntad para investigar. Le existe, si no, bajo mi presidencia no se hubiese solicitado la reorganización. Se debe determinar los controles externos para esa información. Bueno, eso pasa por leyes, Presidenta, porque aquello que no está prohibido lamentablemente por ley no se puede perseguir como un ilícito penal, es un principio de legalidad. Y yo no me refiero a la violación del derecho a la intimidad, que eso sí está respaldado por la Constitución Política. La congresista Luz Salgado, señora Presidenta, en su momento me dice textualmente que yo voy a pagar muy caro el hecho de defender el trabajo que hace la Dirección Nacional de Inteligencia. Señora Presidenta, yo no sé cómo tomar esa frase. ¿Voy a pagar muy caro? ¿Es una amenaza? Yo estoy tomando acciones. A mí me han antecedido muchos primeros ministros, pero me ha tocado a mí conocer de estos hechos y proceder. Seguramente tomará su tiempo saber qué arrojan estas investigaciones, pero se inicia, esa es la democracia. Se inicia una investigación y no la va a detener nadie, no la va a detener nadie. Porque sabemos perfectamente que las acciones de investigación en sede de la Fiscalía siguen su oficio. Ya nadie puede retirar esas denuncias. La congresista Natalie Condori me pide humildad y autocrítica. No sé qué signifique ser humilde. Venir aquí y señalar que sí, que el gobierno practica estos métodos vedados en una democracia, yo no lo puedo admitir, porque en ese caso yo no podría estar al frente de un cargo tan importante como es ser ministro de Estado. No podría, señora Presidenta, porque además es ilegal. Yo no podría permanecer un minuto más en este cargo si yo supiese que existe una política de Estado de parte del presidente Ollanta y su gobierno que se dedica a estas acciones. O sea, la humildad pasa por venir a decir, señores, sí pues, estamos haciendo estas prácticas, pero prometemos que no las vamos a hacer más. No existe una política ni una directiva en ese sentido. Y si hay, porque para eso hemos solicitado se investigue y en lo que será en sede administrativa se hará, se determinará quiénes son esos agentes que están infringiendo la ley, señora Presidenta. El congresista Galarreta me señalaba
que en su momento me hizo la consulta sobre la Superintendenta Nacional de Administración Tributaria y el ex ministro del Interior, Daniel Urresti, sobre un evento de supuesto seguimiento de un familiar, creo que es político. Presidenta, yo pedí esa información. Se la pedí al ministro Urresti. Él ha dejado el cargo, nunca respondió a ese oficio. Y estimo que el ministro Pérez Guadalupe me dará la respuesta que estoy requiriendo porque por insistencia tendrá que hacerlo. Y si no, lo hará ante las autoridades que efectúen investigación. Pero no es que yo me haya quedado de brazos cruzados, no es que me haya hecho de la vista gorda, no es que haya querido pasar por agua tibia estos hechos, es que me tenían que responder, porque si ustedes recordaran, porque parece que acá hay una memoria selectiva, lo que yo dije en aquella presentación ante la Comisión Permanente, yo desconozco si en el caso de determinados funcionarios públicos, eso lo dije en enero de este año, si es que fue en enero esa sesión, desconozco que si para determinados funcionarios públicos por la labor que realizan les asiste algún derecho de gozar de custodia, de respaldo a sus familiares. Y puse como ejemplo la escolta de los funcionarios públicos. Les dije que en el caso de los congresistas nos asignaban a 2 efectivos, uno que cubría nuestra integridad por día. En el caso de los ministros, una escolta por turnos, que estaba expresada también en unidades vehiculares, y otra tanto en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros y ni qué hablar del presidente de la República y su familia. Entonces, tenía que señalarme el ministro del Interior si es que había un trato diferenciado para determinados funcionarios, porque la señora Tania Quispe señaló que como efectivamente, y eso es de conocimiento público, se ha enfrentado a mafias que tienen que ver con la minería ilegal, incautando minerales ilegales a través de guías de remisión aparentemente fraguadas o que no podía fundamentarse su procedencia, y frente a esos hechos de desbaratamiento de bandas de lavados de activos, ella tenía temor sobre las personas que rodeaban a determinados familiares. Pero eso es un tema que tendrá que investigar, y no me digan a mí, sí, pues tendrá que investigarse como un saludo a la bandera. Yo considero que es una falta de respeto decir eso del Ministerio Público y una falta de respeto a quienes integran esta comisión reorganizadora de la DINI, que no tiene ni siquiera 10 días de haber sido designada. El congresista Tubino decía que acá el tema era un tema de transparencia. Convengo con el congresista. Y por eso es necesario que se establezcan mecanismos de control. Y usted lo sabe por intermedio de la mesa, porque usted tiene formación militar, porque usted ha servido a la patria desde la Marina de Guerra, que las operaciones de inteligencia y de contrainteligencia no se pueden andar ventilando, porque ¿cómo nos enfrentamos al crimen organizado? ¿Cómo nos enfrentamos a aquello que pone en peligro la seguridad y el orden interno? Por eso es que hay una comisión ad hoc en el Congreso que sesiona de forma reservada, que debe recibir esa información. Hacerlo ya como una obligatoriedad cabe dentro de las medidas que se van a adoptar dentro de la DINI. Antes estaba a lo que la buena voluntad decidiese en esa comisión. Tiene que venir a informar el director de la DINI lo que están haciendo. No, señor. Yo lo he señalado cuando me he presentado en la Comisión de Inteligencia. Nosotros vamos a proponer que sea una obligación de quien ejerza la Dirección Nacional de Inteligencia venir a rendir periódicamente informe de sus planes operativos de inteligencia, de sus gastos. Pero eso tiene que normarse y eso debe fortalecer la transparencia y la confianza, no solamente entre quienes ejercen el control político, sino mayoritariamente la ciudadanía, que sienta que efectivamente con sus impuestos se paga a funcionarios y se mantiene instituciones que producen información que efectivamente le permite a las autoridades tomar decisiones en materia de seguridad de Estado. Y en ese mismo norte iba la intervención del congresista Aguinaga, que la información que produzca la DINI nos deba permitir esa toma de decisiones.
Entiendo perfectamente, Presidenta, el malestar de algunos congresistas, si es que no son todos, que hayan ingresado a la data de sus familias. Yo lo entiendo y me imagino que eso debe tener una explicación fundamentada, porque si no la hay, de lo que escucho no la hay, porque inclusive el congresista Cagó ha señalado que se ha hecho seguimiento a su señor padre que ya no vive, pues van a tener que responder. ¿Qué más señal de democracia que este gobierno democrático pida la intervención de otro poder del Estado para que proceda de acuerdo a ley? El congresista Octavio Salazar decía en su momento, Presidenta, que estoy a tiempo de remover a algunos funcionarios desde la cabeza en la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo encuentro una contradicción en eso. Si hay una voluntad de censura, ¿cómo es que me dicen que estoy a tiempo de tomar decisiones? Ya ustedes me censuraron. He estado siguiendo atentamente sus discursos, pero también leía los tuits que mandaban. Ya corre la censura, ya estamos por la censura, usted se debe ir, claro, dejando a salvo la gran estima que me tienen, pero yo me debo ir, ¿no? La presidenta del Consejo de Ministros, que ha tomado acciones, que no se ha comido los sapos, la que se tiene que enfrentar inclusive a estos desafectos, estos que se creen desafectos porque ya se ven en la calle o en la cárcel, esta gente que está filtrando la información para socavar precisamente ese proceso de reorganización, esa gente es a la que yo me enfrento. Y no tengo miedo, y sí tengo pantalones, y sí los tengo, claro que los tengo. El congresista Rolando Reategui en su malestar me dice que yo le he hecho daño a su familia. No, congresista, yo no le he hecho daño a su familia. Yo no he tomado ninguna decisión, no he dispuesto ninguna investigación a familiar alguno o a terceros que estén ajenos a la función pública. No lo he hecho, no lo tolero, no lo acepto. Como no acepto muchas cosas que en su momento yo lo digo, cuando considero que hay excesos, cuando considero que se está socavando la democracia, soy la primera en poner el grito en el cielo. Expreso mis disculpas a quienes se sientan ofendidos, pero no ha sido esta presidenta del Consejo de Ministros, ni mucho menos el presidente de la República que ha dispuesto este acceso, esta recopilación de información de personas que nada tienen que ver con la función pública. El congresista Rimarachín sugiere que se acelere el gobierno electrónico. En ese trabajo estoy. En ese trabajo estoy, también respondiendo al congresista Mesías Guevara. Si precisamente participé del lanzamiento de este trabajo, que es por supuesto a largo plazo y esperemos cumplirlo, el próximo gobierno supongo ya, pero yo tengo que hacer mi trabajo desde ahora como gobierno para ingresar al grupo de la OCDE, de estos países desarrollados, sobre todo que se distinguen no solo en las políticas sociales, sino en la transparencia de la gestión, en la participación de la ciudadanía, en conocer lo que hacen sus autoridades. Pasa precisamente por implementar el gobierno electrónico. Y en ese trabajo me encuentro, Presidenta. Yo lamento, señora Presidenta, lamento y estimo que no es la postura de la señora Keiko Fujimori. Estoy convencida que no es así. Que ella pueda avalar un tufillo golpista. No creo que sea así. No se lo he escuchado, discúlpenme, todos somos pares, pero por antigüedad de gestión de otros periodos parlamentarios, no se los he escuchado a los más antiguos de la bancada fujimorista, los pesos pesados, si me permite el término del fujimorismo, a hablar de una vacancia presidencial. Porque eso es lo que nos ha dicho el congresista Segundo Tapia, que acá lo que corresponde es la renuncia o la vacancia presidencial del presidente de la República por incapacidad moral. Se ha demostrado, señora Presidenta, que ha habido una disposición del presidente para hacer este tema que denuncia la revista Correo. Ha concluido su trabajo la Comisión de Inteligencia del Congreso. Ha intervenido el Ministerio Público y ya se conocen los responsables de las denuncias que recurrentemente salen por los medios de comunicación y que hay que respaldar, porque eso es la democracia,
Todo debe investigarse y si hay ilícitos penales, todo debe sancionarse. No nos encubramos, no busquemos pretextos. No busquemos pretextos. Todo el tiempo están con esa cantaleta, señora presidenta, siempre buscando un motivo para solicitar la vacancia presidencial. Yo he escuchado a todas las intervenciones, no ha habido ninguna que me señale una participación directa del presidente. Que si hay un vínculo de haber compartido estudios o trabajo del presidente para la designación de los cargos de confianza, eso no violenta ninguna ley. Precisamente las condiciones para acceder a un cargo determinado dentro de la administración pública cuando son puestos de confianza es precisamente el conocimiento de la persona y las calidades personales que le inspiran a la persona que tiene la potestad de designarlo, que lo pueda hacer. Eso no significa que haya una complicidad de parte del señor presidente de la República respecto al accionar de estas personas que ejercen determinados cargos al interior del Poder Ejecutivo. Y para concluir, señora presidenta, anuncio acá ante la representación nacional, independientemente del trabajo que haga la comisión reorganizadora con los procesos administrativos, independientemente la acción legal que proceda de parte del Ministerio Público, que estoy tomando la decisión, en realidad yo ya la tenía pensada, pero esperaba que hasta el término de mi presentación en el Congreso a mí me alcanzaran las respuestas que he pedido. Tomo la decisión, señora presidenta, de relevar de su cargo al señor Iván Kamisaki, director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien tiene la responsabilidad operativa y administrativa de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como al coronel PNP en retiro Mauro Castañeda, director de Contrainteligencia, bajo cuya responsabilidad se llevaron a cabo estas acciones que han sido materia del reportaje de Correo Semanal. También, señora presidenta, tomo la decisión de relevar de su cargo, es un cargo de confianza del propio director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el capitán en retiro Javier Briceño. Con respecto a la condición de quien se ha señalado por cuya clave de acceso se habría obtenido esta información, el señor Rosendo Chávez, yo no puedo saber ahorita su condición laboral, si es un trabajador con estabilidad laboral o no. Pero sin duda, yo he solicitado ya la intervención del Ministerio Público, pero ampliaré mi solicitud consignando al señor Rosendo Chávez y ya él tendrá que ejercer obviamente su derecho a la defensa y otros nombres que seguramente que acá se han citado por algunos congresistas en la ampliación de las investigaciones que tendrá que hacer el Ministerio Público para dilucidar si se incurrió en ilícitos penales, independientemente de la parte administrativa, señora presidenta. Con esto, le agradezco la atención prestada por la representación nacional y quedo atenta a sus disposiciones. Gracias. La Presidencia agradece la exposición de la Presidenta del Consejo de Ministros y le invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo crea conveniente. Se levanta la sesión. Bien, con la sustentación final de la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ante la representación nacional en cuanto a las investigaciones sobre el presunto seguimiento reglaje que la Dirección Nacional de Inteligencia DINE estaría ejerciendo a políticos de oposición y del oficialismo, así como a periodistas, empresarios y a diversas autoridades nacionales. Se acaba de finalizar la presente sesión y se despide de la titular del Parlamento, así como del vicepresidente del Congreso. De esta manera ponemos punto final a la presente transmisión y los invitamos a continuar con el desarrollo de nuestra programación.